Okay. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en nuestra segunda noche de nuestra serie mariana. Gracias por acompañarnos la semana pasada y esta semana y cualquier momento en cual usted esté viendo esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar como empezamos todas las cosas. Vamos a empezar con una oración. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en persona y también en línea. Te damos gracias por todas las gracias y dones que nos das en nuestras vidas. Te damos gracias por el regalo del Espíritu Santo. Tú no nos dejas huérfanos, nos dejas el Espíritu Santo para iluminarnos, para darnos las gracias y los dones que necesitamos para perseverar en esta vida y ayudar a los demás a acercarte a ti. Te pido hoy en especial en esta noche que los ilumines y inflames con el amor de tu Espíritu Santo para que seamos verdaderamente hijos según tu propio corazón, intentando perseverar en nuestra fe y en cualquier desafío que nos encontramos. Que miremos hacia tu Madre, la Santísima Madre María, la Virgen María, nuestra Madre, que ella intercede por nosotros en esas dificultades y también en todas las preocupaciones que tenemos en nuestros corazones, por nuestras propias preocupaciones, pero también para las preocupaciones de nuestros hermanos y hermanas, nuestros familiares, nuestras amistades y todos aquellos que amamos. Te damos gracias porque eres amor infinito, Dios Padre. Te damos gracias por el regalo de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Y a medida que queremos aprender más sobre ti, te pido que me ilumines a mí, tu pobre servidor, para que tenga las palabras adecuadas para proclamar tu nombre. Y que no sea yo el que esté instruyendo, pero tú, por medio de mí, un instrumento. Te pido también por mis hermanos y hermanas que estén atentos a lo que tú quieres decir esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Y encomendamos todas estas peticiones, las que he articulado y también las que tenemos en el profundo de nuestros corazones a medida que pedimos la intercesión de nuestra Santísima Madre María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Como he explicado, estas enseñanzas son adicional a la consagración mariana, pero creo que es algo muy importante que reconozcamos la persona quien es María, porque conociendo a María solamente, como dije la semana pasada, es como un puente a llegar hacia su Hijo. Y conociendo a María más profundamente en nuestros corazones, vamos a poder acercarnos más a su Hijo. Como dije la semana pasada, el estudio de la teología, el estudio de por qué creemos como católicos las cosas, es una forma de sanación. Si nosotros deseamos acercarnos más a Dios, necesitamos estar atentos a su palabra, atentos a las cosas que la iglesia
que incluso la iglesia misma se llama iglesia madre, es una madre la iglesia, nos da todas esas cosas para poder aprender más sobre Dios. Y esta serie es una forma que la iglesia madre nos quiere acercar más a su Hijo, Jesucristo. María siempre es un fuente hacia su Hijo, no es el fuente, es el puente hacia el fuente, quiero decir, es el puente hacia el fuente. Entonces tenemos mucho que repasar esta noche y vamos ojalá poder completar todo lo que tenemos que completar esta noche. Pero esto es una de mis enseñanzas más favoritas para dar. Como van a ver, María tiene muchos títulos y sabemos eso porque rezamos la letanía de Loreto en el rosario y escuchamos esos títulos diferentes. Pero ¿por qué? Entonces esta noche vamos a hablar sobre eso. Nuestros puntos claves para esta noche. Si recordamos la semana pasada, discutimos sobre la comprensión católica de los santos y el papel de María en la iglesia. Recuerden, no adoramos a María ni a los santos, pero sí les damos respeto, honramos y mostramos reverencia hacia esta gente santa, los santos. Recuerden que la diferencia entre las palabras latria, dulia y hiperdulia. Okay. Latria, recuerden que solamente se lo damos a Dios. Y dulia y hiperdulia es respeto y honor que le damos a los santos y a María. Ahora que tenemos un poco más de comprensión sobre los santos y el papel de María en la iglesia, podemos sugerirnos en las cosas un poco más profundamente. Esta noche tocaremos las doctrinas sobre María como su inmaculada concepción y su impacibilidad. Estas doctrinas juegan un papel importante en el papel de María en el plan de salvación, porque recuerden que todos estamos ojalá con la esperanza de la salvación. Entonces, ¿qué es el plan de salvación? Y más que nada, recuerden que siempre vamos a hablar de Jesús. Para entender a María necesitamos hablar de su Hijo, ¿verdad? Todo lo que aprendemos sobre María siempre se relaciona con su Hijo. Eso es lo más importante que tenemos que recordar a medida que hacemos estas clases y nuestra consagración, que incluso empieza mañana, si van a hacer la consagración mariana, mañana empiezan a leer su libro. Recuerden que siempre cuando estamos aprendiendo más sobre María, siempre se relaciona a su Hijo Jesús. Y también, como les mencioné la semana pasada, vamos a responder a la pregunta, ¿cómo es María la nueva Eva? Como sabemos, Eva fue la primera mujer que estuvo en la tierra, pero ella dijo que no y María dijo que sí. Eva fracasó, pero María hizo todo lo posible para seguir con la voluntad de Dios. Y bueno, vamos a empezar con lo básico. ¿Cómo estudias la Biblia? ¿Estamos viendo ambas partes juntas o por separado? O sea, muchas de las veces, no es por hablar mal de nuestros hermanos separados, pero muchas de las veces nomás queremos ver un aspecto, pero no queremos ver la otra parte. Necesitamos ver las dos partes de la Biblia para poder entenderlo más bien. Porque recuerden, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Ambas son palabra de Dios. No podemos tener una sin las dos. ¿Okay? A medida nos gusta centrarnos en una parte sin mirar ninguna de las dos. A veces empezamos a dar temas o otras cosas y no estamos mirando ninguna de las dos. Pero tenemos que ver las dos partes juntas. La verdad es que el Antiguo
Testamento y el Nuevo Testamento van juntos porque son parte del plan de salvación que nos da Dios Padre. María es prefigurada y lo que significa esto quizás si no sabe el significado de la palabra prefigurada significa que ya desde el principio del tiempo ya se sabía que esto en esta manera sí iba a pasar las cosas. O sea, se sabía que Eva iba a fracasar, pero aún Dios ama a su pueblo, ama a Israel, el pueblo escogido. Israel no solamente es la nación de Israel, pero somos nosotros. Israel somos nosotros, el pueblo escogido de Dios. Una vez que empiezas a mirar ambas partes de la Biblia, la antigua y la nueva, muchas de las cosas que como católicos creemos sobre María empiezan a cobrar vida y empezamos a entender cómo están realmente enraciadas en las Sagradas Escrituras. O sea, todo lo que creemos como católicos está en la Biblia. Muchos de los cosas que nos dicen nuestros hermanos separados son quizás que no vemos a la Biblia, pero todo lo que creemos como católicos está en la Biblia. Solamente es tener corazón y mente abiertos a lo que nos está diciendo Dios. Yo mismo cuando empecé a aprender más y realmente pensar en mi fe católica, no tuve muchos problemas con ciertos aspectos teológicos de la fe, como la Eucaristía. Incluso cuando empecé a aprender más en estas partes importantes de la Biblia, empecé a ver a dónde, o más bien en dónde vienen exactamente las enseñanzas de la iglesia. Como sabemos, la Eucaristía nos da Jesucristo en la última cena. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Muchas de las personas que no creen en la Eucaristía, que no creen que Jesucristo es realmente presente, sangre, alma, cuerpo y divinidad en la Santa Eucaristía, dicen, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, sabemos que está en la Biblia porque nos dice precisamente Dios en Juan capítulo 6. Allí está todo lo que nos dice Jesucristo. Jesucristo en Juan capítulo 6, cuando está hablando sobre la Eucaristía, dice, esta enseñanza va a ser difícil y muchos de ustedes van a rechazarme, pero lo que te digo es verdad. Si nos enfocamos en Juan 6, Jesucristo, él mismo sabía que muchas personas lo iban a negar. Allí incluso sabían que los iban a negar, pero Jesucristo, Dios mismo, hombre hecho encarnado, no escoge mal, Él escoge a su pueblo y nos ha escogido para algo. Entonces necesitamos estar abiertos para escuchar realmente lo que está diciendo Dios en su escritura. Las doctrinas de María, o sea, las enseñanzas de María. Doctrinas son enseñanzas de la iglesia. La Inmaculada Concepción. Aquí en nuestra parroquia es la parroquia de la Inmaculada Concepción. ¿Encontrarás un paisaje en la Biblia que diga que María fue inmaculada concebida? No. Pero, y me estoy contradiciendo, ¿verdad? Pero lo que encontrará son cosas como las que encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, nos dice Dios Padre. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Así que como católicos tienes que empezar a pensar cómo reconciliar la Inmaculada Concepción de María y su impecabilidad, o sea, sin mancha de la culpa original, con las declaraciones de Pablo en Romanos. Si Dios mismo nos dice en Romanos, por medio de San Pablo, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué nosotros decimos que María es la Inmaculada Concepción?
¿Estamos confundidos nosotros los católicos? No. La asunción corporal de María, si estás tratando de encontrar un relato de la asunción corporal de María en la Biblia, no la vas a encontrar. O sea, decimos la asunción de María y la asunción de Jesús, pero no lo vamos a encontrar la asunción corporal de María en la Biblia. Sin embargo, hay una breve referencia a una mujer vestida del sol en el cielo en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Algo que debería sonar familiar para nosotros que nos decimos que somos guadalupanos, ¿verdad? Si vemos a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, si creemos realmente que Nuestra Señora de Guadalupe es María, tenemos que enfocarnos muy bien. Cuando yo escuché este paisaje, cuando tenía mis oídos abiertos a la realidad de Apocalipsis capítulo 12, para mí era muy claro que esa mujer era María. Era realmente la Virgen de Guadalupe. O sea, qué más claro imagen nos da María en su imagen como Nuestra Señora de Guadalupe. Algo que entonces Apocalipsis capítulo 12, una mujer vestida de sol en el cielo. No hay ninguna historia, no hay ningún relato de la asunción de María al cielo en el Nuevo Testamento, pero sí tenemos esto, una mujer vestida de sol en el cielo. Y estas cosas que nos da Dios mismo en su palabra, son cosas que nos tenemos que enfocar. Hay otras doctrinas, otras enseñanzas en la Biblia, como la virginidad perpetua de María, en el relato en la Biblia donde afirma los hermanos y hermanas de Jesús en el Evangelio. Si nosotros creemos que María es la Inmaculada Concepción, que es la Virgen Perpetua, ¿cómo podemos podemos decir que es virgen si dice allí en la Biblia hermanos y hermanas de Jesús en el Evangelio? Algo muy confuso, ¿verdad? Pero se los voy a aclarar. A veces los católicos se alejan de esto y dicen cosas como que como que yo pensaba que María era siempre virgen. Decimos eso en la misa, ¿verdad? En el credo lo decimos María virgen, ¿verdad? Y nuestros hermanos y hermanas protestantes dirán cosas como que María debe haber tenido hijos. ¿Y quiénes son estos hermanos y hermanas de Jesús? Quiero empezar a pintar un cuadro para ustedes. Si miramos cómo María fue prefigurada en el Antiguo Testamento y también a través de los ojos de algunas antiguas tradiciones judías, empezaremos a ver todo lo que creemos como católicos sobre María y lo que consideramos cierto a primera vista parece no ser bíblico. Sin embargo, esto no es cierto. Tenemos que empezar a ver las cosas con ambos ojos, a través de los ojos del Nuevo Testamento, pero a la luz del Antiguo Testamento. Voy a repetir eso. Tenemos que ver las cosas con ambos ojos, con los dos ojos. El Nuevo Testamento es importante, pero también es el Antiguo Testamento. Muchas de las veces como cristianos nos enfocamos mucho en el Nuevo Testamento porque allí está Jesús y esa persona que conocemos, especialmente nosotros como los católicos, ahí el crucifijo y nos enfocamos mucho en el Nuevo Testamento, pero la parte del Antiguo Testamento tiene el mismo poder, es la palabra de Dios, es lo que nos dio Dios mismo, es palabra de Dios y tenemos que ver ese Antiguo Testamento. No se confunden, para mí algunos libros en el Antiguo Testamento son muy aburridos, muy pesados, pero
recuerden, es la palabra de Dios y tenemos que enfocarnos en ello también. Cuando empecemos a hacer esto, las cosas se revelarán más claras y vamos a poder ver las cosas más hermosas y profundas que nos da Dios. Entonces, los principios básicos. Siempre cuando estamos estudiando la teología, tenemos principios básicos. Todo lo que creemos acerca de Jesús y María van juntos. Estos son principios básicos acerca del estudio de María, la Mariología. Primer punto, todo lo que creemos acerca de Jesús y María van juntos. No, nunca los separamos, van juntos. Para entender a una persona necesitamos entender a la otra también. Recuerden que Dios nos hizo hombre y mujer y lo hizo por una razón muy significativa. Segundo punto, vamos a hablar sobre algo que se llama tipología. Y tipología es, por decir, cada persona en la Biblia tiene un tipo. O sea, voy a explicarlo un poquito mejor más adelante, pero vamos a ver por medio de este estudio que María, por ejemplo, es la nueva Eva. ¿Cómo se puede relacionar ella con Eva si son dos diferentes partes de la historia humana? Vamos a hablar sobre eso. Todas nuestras creencias sobre María no son nuevas. Es el tercer punto. Nada lo que nuestras creencias no son nuevas. Aunque quizás para la iglesia se tardó un poquito para poder declararlo oficialmente como una dogma, como una doctrina de la iglesia, la creencia no es nueva, solamente tomó un poquito rato, se durmieron un poquito o no querían, tenían miedo, pero son creencias que hemos creído desde el principio de la iglesia. Lo voy a seguir diciendo. Todo lo que creemos acerca de Jesús y María van juntos. La cristología tiene que ver con el estudio teológico de Jesucristo. En otras palabras, la cristología se trata sobre lo que creemos sobre Jesús. Y la mariología tiene que ver con el estudio teológico de María. En otras palabras, lo que creemos sobre María. El catequismo en el catequismo, esto dice sobre María: lo que la fe católica cree sobre María se basa en lo que cree sobre Cristo, y lo que enseña sobre María ilumina su fe en Cristo. Lo voy a repetir. Lo que la fe católica cree sobre María se basa en lo que cree sobre Cristo, y lo que enseña sobre María ilumina a su vez su fe en Cristo. ¿Okay? ¿Recuerda lo que hablamos la semana pasada? Sí lo mencioné. Jesús es el sol y María es la luna. Cristo es como el sol y María es como la luna. Cristo es Dios y genera santidad. María es como la luna y refleja la santidad de Jesús. De hecho, como dije la semana pasada, todos los santos reflejan la santidad de Jesús. O sea, nunca van a poder reflejarlo en su profundidad, en su todo completo, obviamente, porque ellos no son Dios y son hombres pecadores que necesitaban la misericordia de Dios, pero fueron personas que siguieron perseverando para poder llegar a la meta final, que es estar con Dios en el cielo. Recuerden, Cristo es la fuente y María es un reflejo de la santidad. Es el puente que nos ayuda a llegar a la fuente. Y lo voy a repetir cada semana. Recuerden la diferencia entre latria, dulia y hiperdulia. Honor y respeto y adoración y culto.
Entonces, ¿qué es la tipología? La tipología es una doctrina o teoría sobre la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Los eventos, personas y declaraciones del Antiguo Testamento son vistos como tipos prefigurados o reemplazados por antitipos, eventos o aspectos de Cristo y su revelación descritos en el Nuevo Testamento. O sea, para explicarlo un poquito más sencillo, la tipología es, por decir, son cosas que fueron reveladas en el Antiguo Testamento. Ya puede ser eventos, personas, declaraciones, que son como una versión anterior de lo que es reemplazado en el Nuevo Testamento. Sabemos que Cristo es el que nos da la redención y es la perfección y es lo que estamos buscando. Y él es una cosa que reemplaza todos los antitipos, o sea, todas las cosas anteriores que fallaron. Adán es una de las personas más claras, pero también hay otros eventos o personas que también Cristo reemplaza. En otras palabras, mirando lo viejo a la luz de lo nuevo y lo nuevo a la luz de lo viejo. Es lo que es la tipología. El cardenal Joseph Ratzinger, o sea, el Papa Benedicto XVI, se llamaba Joseph Ratzinger antes que se convirtiera Papa, dice esto: si una persona empieza a leer al revés, o más precisamente de final al principio, se hace evidente que la imagen de María en el Nuevo Testamento está tejida enteramente con los hilos del Antiguo Testamento. O sea, todo lo que la imagen de María en el Nuevo Testamento está tejido con las diferentes personas en el Antiguo Testamento. No solamente es Eva, pero también es Sara, son otras mujeres también que son prefiguraciones de María en el Antiguo Testamento. Si se quiere pensar en María en el Nuevo Testamento como una especie de pintura, se verá que todos los colores vienen directamente en el Antiguo Testamento. Así que si nos prestamos atención al Antiguo Testamento, no veremos realmente la imagen de María en el Nuevo Testamento. Entonces, si no ponemos atención al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, o sea, estudiando las dos cosas a la misma vez, no vamos a ver cómo se relacionan. Pero si estamos pensando en esta parte, en relación a esta parte, vamos a empezar a conectarlas. Una de las cosas que voy a repetir también, todas nuestras creencias sobre María no son nuevas. No se inventó algunas preguntas que quizás nos dicen los protestantes o personas que no son, que necesitan un poquito más de catequistas y formación. Quizás dirán, no se inventó el Papa la doctrina de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX. No se inventó la doctrina de la Asunción en el siglo XX cuando la definió como dogma. No son todas estas novedades. Nada puede estar más lejos de la verdad. Todas nuestras creencias sobre María como católicos no son solo nuevas, son viejas, muy viejas. De hecho, se remontan a los primeros días de la iglesia, escritos de los padres de la iglesia primitiva y el Antiguo Testamento. Okay. Entonces vamos a comenzar con Jesús. ¿Cuáles son algunos de los títulos que le damos a Jesús? Le damos el título El Ungido.
el Hijo de Dios, el Señor, Rey de los judíos, Rey de Israel, el Hijo amado. En fin, tiene muchos títulos Jesús que conocemos. Si recuerdan nuestra charla de la semana pasada, la plática que les di la semana pasada, nos sumergiremos en otros títulos que se le da a Jesús brevemente hacia el final, pero su entidad siempre es como el nuevo Adán. Vamos a platicar sobre eso esta noche. Porque para entender a María como la nueva Eva, necesitamos entender a Jesús como el nuevo Adán. ¿Ok? Jesús es el nuevo Adán. Vamos a empezar con los versículos de la Biblia. Primero vamos a ver a Romanos capítulo 5, versículo 19. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Esto es lo que dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. El último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente, pero el último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. Okay. Cristo es el nuevo Adán. Jesús viene a este mundo no solo para salvarnos de nuestros pecados, sino para deshacer los efectos de la caída. La caída es cuando pecó Eva y Adán en el jardín. Viene Jesús al mundo para inaugurar una nueva creación como el nuevo Adán. O sea, recuerdan que Adán y Eva estaban en una nueva creación que Dios creó, pero le hicieron caer cuando ellos fueron tentados por serpiente y pecado. Y ahora con Jesús viene Él a inaugurar una nueva creación por medio de su crucificación. Los judíos del primer siglo que escuchan esto tendrán una pregunta. Si Jesús es el nuevo Adán, entonces, ¿quién es la nueva Eva? Eso van a pensar los judíos. Si está proclamando esto a Pablo, a los corintios, entonces, ¿quién es la nueva Eva? ¿Qué sabemos acerca de Adán y Eva? Trabajaron juntos. Ambos desobedecieron a Dios juntos. Eva no lo hizo por su propio, ella no lo hizo sola. Muchos de nosotros nos enfocamos, Eva fue la que pecó, entonces Adán no hizo nada. Pues ahí se tiene que arreglar Eva, ella. Pero los dos pecaron. Hueso de mis huesos. Recuerden lo que nos dice en Génesis. Hombre y mujer se complementan, son uno. Así que lógicamente el nuevo Adán y la nueva Eva también deben trabajar juntos. Si el viejo Adán y la vieja Eva, las versiones originales, trabajaron juntos, entonces el nuevo Adán y la nueva Eva tienen que trabajar juntos también. Ahora en este punto, usted puede estar preguntándose, ¿por qué estamos hablando de esto? Te prometo que es muy importante reconocer a María como la nueva Eva porque nos ayudará a entenderla mejor como la Inmaculada Concepción y su rol como una persona nacida sin la culpa original. María, la nueva Eva.
Me encanta esta imagen porque vemos a María y Eva juntas. Eva está caída, o sea, se ve triste por su pecado, pero está tocando el vientre de María, está tocando la creación que va a venir a darle la redención. Algo muy profundo en que podemos reflexionar. Pero en fin, Génesis capítulo 1, la historia de la primera Eva, la mujer en el jardín de Edén. Si lees la historia de Génesis, verás que Eva solo se llama Eva una vez en esos 3 primeros capítulos. Nomás le dan el nombre Eva una sola vez. En cambio, ella es llamada mujer más de 10 veces. O sea, solamente le dicen su nombre una vez, pero le dicen mujer 10 veces. El nombre elegido para la primera mujer, para Eva en el Antiguo Testamento fue mujer, mujer, mujer. Principalmente esta es la referencia para ella. Segundo, Adán y Eva cooperan y caen juntos, trayendo juntos el pecado al mundo. A veces, como estaba explicando anteriormente, queremos decir que Eva lo hizo solo y pues Adán pues él no tuvo ninguna culpa, solamente tuvo Eva la culpa, pero es un concepto que no es cierto. Van juntos. Si miramos los paisajes con cuidado, diremos que cuando la mujer Eva tomó el fruto, o sea, la manzana, le dio un poco a su marido que estaba con ella y se caen juntos. Okay. Después de la caída, Dios pronunció una misteriosa profecía cuando castiga al serpiente que llevó a Adán y a Eva a pecar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré amistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. ¿Cuál es el significado de estas palabras? De nuevo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Hay personajes en este versículo, si nos ponemos atención. La serpiente está teniendo una guerra con la mujer, ¿ok? Y la descendencia de la serpiente, o sea, la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Hay 2 cosas pasando aquí. La serpiente en guerra con la mujer, pero también la descendencia, los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer están en batalla también. ¿Qué más vemos? Hay una batalla entre la descendencia, como estaba diciendo, la descendencia de la serpiente golpea el talón, la descendencia, los hijos de la serpiente, y los hijos de la mujer golpean y aplastan la cabeza. Pero ¿qué significa esto? Si quieres matar a un serpiente, tienes que golpearlo o aplastarlo en la cabeza. La profecía que estamos escuchando en Génesis describe una batalla entre las dos descendencias, o sea, los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Hay una batalla. Parece que ambas terminan muriendo y es misterioso la profecía. Y algunos dicen que esta es una historia de origen. Pero en la tipología, ¿cómo veían esto los antiguos judíos? Recuerden que la tipología es cómo lo miraban los judíos. Los judíos vieron y interpretaron esto como una profecía del Mesías. Esta historia en Génesis lo están viendo e interpretando como una profecía del Mesías. El Mesías es el que va a venir a darnos la salvación, ¿verdad?
Cuando el Mesías viniera, una de las cosas de las que sería responsable sería conquistar el mal, conquistar el diablo que apareció bajo la forma de un serpiente. Basado en esta interpretación, si los hijos de la mujer, si el hijo de la mujer es el Mesías, entonces ¿quién es la madre del Mesías? Bueno, acuerdo con nuestro papel como cristianos, somos católicos, teníamos que decir que esa persona sería María, ¿verdad? La descendencia de la mujer, la descendencia de, si la descendencia de la mujer es el Mesías, entonces María es esa mujer, ¿verdad? La que está aplastando la cabeza de serpiente. Si nos dirigimos al Nuevo Testamento con algunos de esos paisajes de Génesis en el Antiguo Testamento en mente, hay ciertos paisajes sobre María en el Nuevo Testamento que dan nueva luz. Revelan que María no es solo la madre de Jesús, pero revelan que María no es solo la madre de Jesús. Ella no solo es la madre de Mesías. Si tomas lo viejo a la luz del nuevo, verás que María se revela como la nueva Eva. O sea, recuerden, estamos viendo lo antiguo con lo nuevo, las dos cosas juntas. María se revela como la nueva Eva. Dos lugares en los que esto queda claro: el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Okay. El Apocalipsis de Juan. María en el Evangelio de Juan. Comencemos con las bodas de Caná y María al pie de la cruz. Hay dos cosas interesantes que suceden en ambas historias y algunos de ustedes probablemente ya lo han reconocido o son conscientes de ellos. Cuando Jesús se encuentra con María, su madre, en el Evangelio de Juan, Jesús no se dirige a ella como madre, se dirige a ella como mujer. ¿Y en dónde más escuchamos la palabra mujer? Libro de Génesis. La boda de Caná, en Caná, en el capítulo de Juan, en el Evangelio de Juan. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. María está señalando de manera muy femenina que no tienen vino en este versículo. Ella no le pide que haga nada al respecto, solo le está llamando atención a su hijo. ¿Y cómo responde Jesús a ella? Jesús le responde a su mamá: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. O sea, eso es algo muy raro que un hijo le diga a su mamá, mujer. Si yo le digo mujer a mi mamá, ella me va, no sé qué va a hacer, pero no, es algo muy raro que si le digo eso a mi mamá. Pero ¿qué se está refiriendo Jesús aquí? Se refiere a su hora en la cruz. ¿De cuál otro modo interpretamos esto? Es una respuesta extraña, ¿verdad? Pero vamos a pensar en cómo, pensamos un momento en cómo te respondería tu mamá si dijeras esto. A los hermanos y hermanas protestantes les gusta interpretar esto a veces, ya que es una forma en que Jesús está poniendo a María en su lugar. O sea, que María no la tenemos que honrar, no la tenemos que respetar, solamente es solamente es un objeto. O sea, es mucho, está cambiando mucho la perspectiva protestante de cómo se acercan a María, y eso es algo muy interesante. Ellos la están respetando un poquito más, pero anteriormente ni le daban ese respeto como madre de Jesús.
la miraba más como un objeto. Y ahora está cambiando un poquito, pero la mayoría de nuestros hermanos y hermanas protestantes dirán que Jesús está poniendo en su lugar a María cuando está diciendo esto. Pero esta interpretación es improbable porque recuerden el cuarto mandamiento. Si Jesús es Dios, nunca va a decir algo que contradice a Dios Padre. El cuarto mandamiento, por si no lo saben, dice: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Si tu interpretación es que Jesús rompe uno de los mandamientos, entonces probablemente estás equivocado. Jesús no le está faltando al respeto a su mamá, no le está faltando al respeto a María. No haría esto porque Jesús es Dios. Entonces, vamos a ver otro paisaje en la Biblia, la agonía en la cruz. Juan capítulo 19, versículos 26 a 27. A ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Jesús también se refiere a su madre como mujer aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué se refiere a María como mujer? ¿Por qué no le dice: mamá, aquí tienes a tu hijo? Jesús está diciendo muy claramente en lo que está diciendo. Está tomando mucha precaución en lo que está diciendo. ¿Por qué se refiere Jesús a su mamá? ¿Por qué Jesús se refiere a su mamá como mujer? ¿Por qué Jesús se refiere a su madre como mujer a lo largo de estos dos ejemplos en la Biblia? La está revelando como la nueva mujer de la nueva alianza. Ella es la nueva Eva y él está revelando a María en su papel en el plan de salvación como la nueva Eva. O sea, él está tomando mucha atención a sus palabras porque él quiere que respeten a su mamá. Como dice en el cuarto mandamiento, él está tomando mucha precaución porque María tiene una parte muy importante en el plan de salvación. Eva y la nueva Eva. En el Antiguo Testamento, Eva, la versión original, es llamada mujer 11 veces. En la versión María, si ella es la nueva Eva, es referida como mujer 2 veces. Eva invita a Adán a cometer el primer pecado. ¿Qué hace María? María invita a Jesús a realizar su primera señal, su primer milagro. Eva invita al pecado, María invita al milagro. Eva está con Adán en la caída, o sea, cuando comen del árbol, comen la manzana. Y Eva está con Adán cuando están tentados por el diablo para pecar. María está con Jesús en la crucificación, expulsando al diablo, porque recuerdan la crucificación, aunque nosotros quizás a veces miramos la crucificación como un momento muy triste, es un momento de gozo, es un momento de gozo porque allí Jesús está triunfando sobre la muerte y está expulsando al diablo.
le está diciendo que Jesús ha venido para la redención de todos sus pecados. Eva es la madre de la descendencia que conquista al serpiente. Okay. Y María es la mujer cuya descendencia conquista al diablo. Okay. Génesis, si lo vemos por un momento como una historia de origen, Eva es la madre de la descendencia que conquista la serpiente, y en un aspecto como católicos, pues eso tiene que ser verdad. Si nosotros creemos que somos descendientes de Adán y Eva, ella también es nuestra madre. Eva es nuestra madre, pero no en en el mismo sentido que María. Okay. María es la versión completa de Eva. O sea, María es la versión, lo he escuchado como esto. María es la versión que Dios había creado Eva a ser. O sea, Dios deseaba que Eva fuera lo que María se hizo, pero Eva decidió negarse. O sea, Eva decidió escuchar al diablo y hacer lo que el diablo le dijo, y pues fracasó. Pero es algo, una teología un poquito más profunda que ese aspecto. Esa pregunta es un poquito más difícil de entender, pero espero que estén empezando a ver que las cosas como se están poniendo juntas. En Juan capítulo 12, versículo 31, vemos esto. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera. Y esto se está refiriendo obviamente a Jesús cuando empieza su juicio hacia la crucificación, su peregrinación hacia la crucificación, por decir. Si no ha quedado claro, la descendencia de María es la descendencia que conquista al diablo. Porque ¿quién es el hijo de María? Es Jesús. Jesús es Dios. Vamos a leer el libro de Apocalipsis sobre la mujer revestida del sol. En el fondo con el libro de Génesis en el fondo de nuestras mentes. Entonces, ya sé que ya ha sido varios minutos que hablé sobre Génesis, pero tenemos esto en mente, que hay una batalla entre un serpiente y la descendencia de un serpiente y la descendencia de la mujer. Hay una batalla. Vamos a leer esto con eso en el fondo de nuestras mentes. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes, pero ay de ustedes, tierra y mar, porque el diablo ha descendido hasta ustedes con todo su furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Están viendo que también aquí en el libro de Apocalipsis está habiendo una batalla.
el dragón se puso delante de la mujer que iba a dar luz para derrobar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debería regir a todas las naciones con un cetro de hierro, pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Hay una batalla allí también en Apocalipsis. Lo voy a explicar un poquito más. ¿Qué pasa en este paisaje? Tenemos de nuevo una mujer, tenemos un niño varón y tenemos a la serpiente. Tenemos un dragón, que es una versión de un serpiente. Y puse esta imagen por una intención muy clara. Esta es la mujer de Apocalipsis. ¿Quién es la mujer? No, o sea, yo ya he hecho muy claro que mi percepción, que es la mujer es María. Hay desacuerdos sobre lo que representa la mujer, pero la mayoría de la gente, la mayoría de las personas que sí estudian la teología, las personas que tienen varios años estudiando teología, no tendrán problemas en identificar al niño varón como Jesús y la serpiente como el diablo. Ellos no tienen problema en eso. Algunos dirán que la mujer representa a la iglesia como un colectivo o otras cosas, pero si el niño varón y la serpiente representan cada uno un individuo, o sea, una sola persona, entonces la mujer también debe de representar una sola persona. Si vamos a suponer que el niño es Jesús y la serpiente es el diablo, entonces también la mujer tiene que ser una sola persona. Y entonces, en otras palabras, María es la madre de Cristo. Entonces, si ella es la madre de Cristo, tenemos que suponer que ella es la mujer que está siendo revelada aquí. Lo que sabemos de María es que es la madre de Jesús y a su vez también es la madre de la iglesia, porque no puede ver iglesia sin Jesús. Y si María es la madre de Jesús, también tiene que ser la madre de la iglesia. Entonces, lo que estamos viendo en este paisaje de Apocalipsis, estamos viendo la revelación de una visión de Cristo, Satanás y María. ¿Y por qué importa esto? ¿Cuándo fue la última vez en la Biblia que vimos a una mujer en guerra con un serpiente y la serpiente tratando de matar a la descendencia de esa mujer? En el libro de Génesis. Apocalipsis capítulo 12 revela que el papel de María, el libro de Apocalipsis revela que el papel de María es no solo ser madre de Mesías, sino también la nueva Eva. Las implicaciones teológicas de María como la nueva Eva. Esto es muy antiguo y es muy importante. Los padres, o sea, los doctores de la iglesia primitiva, las personas que estaban formando la iglesia, gente de los primeros siglos escribiendo los entendimientos de la iglesia que ahora entendemos como verdades de la iglesia, mientras que la Biblia se estaba desarrollando, ellos decían esto. María no solo era la madre de Dios, no solo era la madre de Cristo, sino disculpen, María no solo era la madre de Dios, no solo era la madre de Cristo, sino también era la nueva Eva. Eso decían las personas en los primeros siglos de la iglesia. San Irineo decía esto. Y así también fue que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, porque lo que la Virgen Eva había atado por la incredulidad, la Virgen lo liberó por la fe. O sea, Eva por su desobediencia,
todo eso fue desatado por la obediencia de María. Todo el mal que Eva hizo por su pecado, María lo viene a desatar con su sí, con su humildad de decirle sí a Dios. San Cecilio de Jerusalén dice esto: la muerte vino a través de una virgen, Eva. Era necesario que la vida también viniera a través de una virgen. Recuerden que Eva no había tenido hijos. No, era virgen Eva. Entonces, de la misma manera, si Eva, que es la madre de la creación, trae al mundo el pecado, también necesita ver una virgen que trae la salvación, o sea, la vida al mundo. Otro santo, otro padre, doctor de la iglesia, dice esto: una doncella expulsada del paraíso, a través de una doncella encontraremos la vida eterna. O sea, explicación de nuevo. Una mujer, doncella significa mujer. Una mujer es expulsada del paraíso. O sea, el jardín en Génesis era un lugar perfecto. O sea, era la perfección. Y Eva, a decidir ser desobediente, es expulsada de el paraíso. Entonces, a través de otra mujer tenemos que encontrar vida eterna. Si por medio de una mujer somos expulsados del paraíso, entonces por medio de una mujer vamos a encontrar al paraíso. Mujer común. Algunos cristianos de hoy ven a María como una mujer común, pero los primeros cristianos no la veían así. La veían como algo más digno de alto respeto y honor. O sea, Tulia, recuerden, Tulia. Así como la primera mujer, Eva, jugó un papel único en traer la muerte al mundo, también María, la nueva Eva, juega un papel único en traer la vida al mundo. María trae la salvación al mundo, trayendo a Cristo al mundo. Ella no es una mujer ordinaria. Si creemos que Eva juega un papel único en traer la vida, si creemos que Eva juega un papel único en atraer el pecado al mundo, entonces con más razón vamos a tener en creer que María juega un papel único en atraer la vida al mundo, la vida eterna. Porque quien es Jesús de nuevo es el Hijo de Dios y es Dios. María es libre del pecado. Si María es la nueva Eva, entonces también está libre del pecado, porque recuerden que Eva era libre del pecado, pero ella decidió decirle sí al pecado. Y es cuando ella fue llena del pecado. Pero si María es la nueva Eva, entonces María tiene que ser libre del pecado también. San Efren dice esto: solo tú, Jesús, y tu madre son más hermosos que todo, porque en ti, Señor, no hay ninguna marca ni ninguna mancha en tu madre. San Agustín dice esto: debemos aceptar a la Santa Virgen María, sobre la cual no deseo hacer ninguna pregunta cuando toca el tema de los pecados, por honor al Señor, porque de Él sabemos que abundancia de gracia para vencer el pecado en cada particular fue conferida a ella, que tuvo el mérito de concebir y llevar a aquel que sin duda no tenía pecado. Entonces, parece que Agustín está confundido en cuanto a si María tuvo pecado o no. Quizás pueden preguntarse, pero no está confundido Agustín. Tiene muy claro Agustín que cuando se trata de pecado hacemos una excepción por Jesús, pero también para su madre. O sea,
aquí está lo que quiere decir Agustín en esta escritura que él está escribiendo. Si tenemos una acepción para Jesús, también tenemos que tenerla para su madre. Okay? Porque Jesús no puede nacer por medio de una cosa llena de pecado, ¿verdad? Si viene a liberar del pecado, no puede venir por medio del pecado. Necesita ser limpio él para poder darnos la salvación. Okay. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la nueva Eva? Los cristianos dirán que ¿cómo podemos como cristianos católicos decir que María fue concebida sin pecado cuando es solo una criatura humana? ¿Recuerdan la semana pasada? Explicamos que María no es una diosa, o sea, María no tiene poderes, no, es una humana, una criatura humana. Entonces estamos tratando de decir, diciendo que María es la nueva Eva, que ella es divina. Estamos tratando de decir que es una diosa. No, no. Recuerden, Eva fue una criatura humana. María es un ser humano, es una criatura humana. La entidad de María, sin embargo, fluye del papel fluye de su papel como la nueva Eva. Y si lo piensa por un segundo, son Adán y Eva en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, creados con un estado de pecado. Y la respuesta ya le decimos, no fueron creados con un estado de pecado. Nacieron con la creación, nacieron con libres del pecado. Fueron criaturas perfectas. Tenían la más cercana intimidad con Jesús, con Dios, más bien que cualquier otro humano. Fueron creados perfectos. Adán y Eva fueron creados en lo que se llama la santidad original. Fueron creados buenos, sin pecados. Si esto es cierto para el antiguo Adán y Eva, entonces ¿cuánto más cierto tiene que ser para el nuevo Adán y la nueva Eva? Okay. Lo antiguo a la luz de lo nuevo. Si María es la nueva Eva y fue creada con el pecado original, eso haría la antigua Eva más grande que la nueva Eva. No es así como funciona la teología. Recuerdan que el tercer punto que hice esta noche, que hice al principio de esta sesión, las prefiguraciones del Antiguo Testamento nunca superan a las versiones o cumplimientos del Nuevo Testamento. O sea, lo que pasó en el Antiguo Testamento nunca va a sobrepasar lo que pasa en el Nuevo Testamento. Adán nunca va a ser mejor que Jesús, ¿verdad? Adán fue el primer hombre que fracasó. O sea, él nunca va a ser mejor que Jesús. Jesús siempre va a ser mejor que Adán. Si María cometió un solo pecado en toda su vida, sería como la vieja Eva que cometió el primer pecado. ¿Ok? So, este es un punto muy, muy clave. Si María, después del parto, cometiera un pecado en su vida, sería exactamente como la vieja Eva. Entonces, por eso la iglesia tiene este gran respeto y honor para María, porque ella nunca pecó, porque si peca después de darle parto a Jesús, todo es en vano, o sea, y tenemos que empezar de nuevo, tiene que pensar Dios en otro plan para darnos la redención. María nunca comete un pecado en su vida. Estas son las rutinas de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia. María es la Inmaculada Concepción.
Y creemos que María no pecó, no fue concebida con pecado. La enseñanza de la iglesia de María es que fue concebida sin pecado original y fluye de lo que sabemos que María es la nueva Eva. Okay. Estas son las gracias que Dios le da porque su plan para María en el plan de la historia de la salvación. Okay. Le da estas dos gracias, que sea concebida como la Inmaculada Concepción y que no tenga pecado. En Romanos escuchamos, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es lo que había mencionado anteriormente. Todos entendemos que hay al menos una persona nacida sin pecado y es Jesús, ¿verdad? Solo pedimos una excepción más para María porque ella es la nueva Eva. No es porque sea una diosa o divina, sino por la gracia de Dios que opera en ella. O sea, por ser la madre de Dios, pedimos esa excepción para María. Recuerden que honramos y respetamos a los santos. ¿Y por qué? Los santos son modelos a seguir para nosotros. Nosotros los imitamos. Nosotros imitamos sus virtudes, sus buenas calidades, su generosidad con los pobres, su humildad, su amabilidad, su caridad. Y gente como la Madre Teresa o Juan Pablo que fueron declarados santos. También pedimos a los santos que recen por nosotros para que tengan intercesión ante Dios para nosotros. Y esto es lo que los santos hacen por nosotros. Nos dan el ejemplo y tratamos de imitar sus virtudes y luego pedimos sus oraciones. En la tradición cristiana, esto dice el catequismo de la iglesia. La tradición cristiana ve en este paisaje, en Génesis capítulo 3, versículo 15, un anuncio del nuevo Adán que por su obediencia hasta la muerte en la cruz repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio, la madre de Cristo, María, como nueva Eva. Ella ha sido la primera y de una manera única se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzado por Cristo. Fue perseverada de toda mancha de pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. O sea, por gracia especial de Dios, no cometió ningún pecado, ningún clase de pecado, María. Por último, esto es algo para reflexionar. Un día estaremos en el cielo sin cometer otro pecado. Pero este paisaje del catequismo, nos da esperanza porque María se convierte en un signo vivo de la que la gracia de Dios debe hacer no solo en su vida, sino en la nuestra. Esta doctrina de la Inmaculada Concepción de María y la ausencia de pecado nos da esperanza en cuanto a lo que Dios tiene reservado para nosotros. Una vida sin pecado. Como diré mucho a lo largo de estas sesiones, nuestra relación con María es algo que solo nos lleva más cerca de nuestro Señor Jesucristo si llegamos a la plena relación de su belleza. Si buscamos entender todo lo que la iglesia nos da, nos instruye, solo podemos llegar a la plena relación de su belleza. Por eso es importante perseverar en nuestra fe, para llegar a la plena relación de su belleza. María es un ejemplo para todos nosotros. María es la luna, ella solo refleja la santidad de Cristo, pero Cristo es siempre Dios y siempre es como el sol que genera la santidad.
María es el reflejo de la santidad, pero Cristo es la fuente. Recuerden que todo tiene redención. Si vemos aquí en esta foto, en este dibujo, Eva está triste por su pecado, pero María, si se fijan si se fijan, María tiene una sonrisa porque ella sabe que hay redención en su vientre, que no hay ninguna cosa en esta vida que no tiene redención. Pero solo tenemos que tener nuestro corazón abierto a lo que está en su vientre, que es Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, tenemos que buscar la santidad, tenemos que estar rezando nuestros rosarios. Por eso es importante el rosario. Es una manera que nosotros empezamos a entender más sobre Dios. Porque todos los misterios del rosario son sobre Dios, son sobre cómo podemos entenderlo más. Por eso anima a la iglesia que lo recemos cada día, mínimo una vez, pero hay sacerdotes que yo conozco. Tengo un primo que lo reza 4 veces al día. El padre que en Silverton lo reza 4 veces al día. Entonces, tenemos que tener buscar esa relación profunda con Jesucristo. Y recuerden que solamente María quiere ser un puente hacia la fuente. No es la fuente, pero es un puente hacia la fuente. Entonces, hemos llegado a la conclusión de esta noche. Vamos a terminar con una oración final. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por todo lo que nos das. Todo eso que reconocemos y vemos, y también todo lo que no vemos, no reconocemos. Te damos gracias por todo eso. Te damos gracias por la gracia de estar aquí reunidos, la gracia de poder aprender más sobre ti, de buscar tu luz. Te pedimos que en manera especial, a medida que vamos a empezar estos 33 días de reflexión, buscando consagrarnos completamente a Jesús por medio de María, que nos ilumines nuestros corazones, que estemos abiertos, que estemos abiertos a recibir todas las gracias que nos quieres dar. Que aun si fracasamos y nos caemos, que tengamos esa esperanza en levantarnos y perseverar, levantándonos con la cruz, levantándonos con esa esperanza que tú ya nos has dado la redención, que ya has hecho todo para nosotros, para salvarnos. Que solamente nosotros te necesitamos más en nuestras vidas para buscarte más, Señor. Te pido en manera especial por todos aquellos que van a empezar esta caminata de 33 días, que te busquen, que busquen esa luz que tú quieres darles por medio de esta consagración. Y María, especialmente te pido tu intercesión, que nos ayudes a acercarnos más a tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, y que seas una madre para nosotros. Cúbrenos con tu manto, protégenos de toda esa maldad, de todas esas cosas que nos quieren alejar de tu Hijo. Protégenos con tu manto y llévenos más
acerca a los pies de Jesucristo, como tú los tuviste en la crucificación. Te damos gracias, Dios Padre, por nuestras familias, nuestras amistades y todo lo que amamos en esta tierra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres más según tu propio corazón. Y te entregamos todo lo que somos y queremos hacer hacia ti, sabiendo que tú nos vas a proporcionar todo lo que necesitamos para perseverar. Solamente necesitamos tener más fe y confianza en ti, Señor. Entonces vamos a encomendar todas estas peticiones, las que tenemos en el silencio de nuestro corazón, diciendo la oración que Jesucristo mismo nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos aquí en persona y también a aquellos que se están reuniendo por la transmisión en línea y los que lo mirarán en el futuro. Muchas gracias. Bendiciones y los espero aquí a la misma hora, 6:30, próximo lunes. Y tengan fe, tengan confianza. Dios es poderoso. Buenas noches.